Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, con las pilas cargadas y listos para sumergirnos en un análisis, les aseguro, ha sido el epicentro de innumerables conversaciones y ha desatado un verdadero vendaval de especulaciones en el universo digital. Hoy traemos un tema que, créanme, nos dejó a todos con la boca abierta, boquiabiertos ante un giro inesperado, con un torbellino de preguntas revoloteando en nuestras mentes. Porque se imaginan a una de nuestras actrices favoritas, alguien a quien admiramos profundamente por su innegable talento, su carisma arrollador y su cautivadora presencia escénica, exponiéndose de una manera tan sorprendente, tan poco habitual? Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a desgranar meticulosamente ese momento fugaz, esa imagen aparentemente simple pero cargada de significado, esa publicación que hizo que Internet, literalmente, explotara en un frenesí de interacciones. Así que si todavía no se han unido a nuestra creciente comunidad, les invito encarecidamente a darle a ese botoncito rojo de suscribirse y, sobre todo, a activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo de nuestros análisis y descubrimientos. Comenzamos con toda la energía. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la vida y obra de una figura que ha cautivado a millones, de Method Demir. Pero nuestra misión hoy no es repasar sus éxitos rotundos en la pantalla, que son vastos y merecidamente celebrados, sino que nos centraremos en analizar un instante específico, una fotografía en particular que ha logrado revolucionar las redes sociales y ha desatado una auténtica tormenta de opiniones, debates y conjeturas. Y cuando digo expuso sola, quiero ser muy claro, no me refiero a nada escandaloso en el sentido peyorativo de la palabra, sino a una imagen que de forma sutil pero poderosa, reveló una faceta desconocida, una situación insólita, o quizás un pensamiento profundo que nos obligó a todos a detenernos y reflexionar. Nos referimos a una fotografía que ella misma, de manera voluntaria, decidió compartir, una imagen que a simple vista, podría parecer inocente y casual, pero que venía cargada de un simbolismo latente o de un contexto inesperado que nos impulsó a todos a mirar con una atención redoblada, a escudriñar cada detalle. Imagínense la escena. Ustedes, como yo y como millones de personas, navegan distraídamente por sus redes sociales, en esa rutina digital que se ha vuelto tan común en nuestras vidas, y de repente, ¡zas!, aparece una imagen de Method Demir. Pero no es una de esas fotografías promocionales, pulcramente retocadas, ni tampoco una de esas postales idílicas de sus paradisíacos viajes, esas que solemos ver y admirar en sus escapadas. Es algo decididamente diferente. Es una imagen que la captura en un momento de aparente introspección, un instante de calma personal, quizás capturada en la intimidad de su hogar, o tal vez en un estudio de grabación o de ensayo. Sin embargo, lo que capta nuestra atención de manera inmediata, lo que nos atrae como un imán, no es tanto su presencia, sino lo que se proyecta, lo que se ve reflejado en la pantalla que tiene estratégicamente situada delante de ella. Y es precisamente ahí, en ese reflejo, donde reside el misterio, el enigma que nos proponemos descifrar en este análisis. Para aquellos que quizás aún no están completamente al tanto del revuelo que se generó, la fotografía en cuestión mostraba a Demet, aparentemente en un estado de relajación, cómoda, tal vez disfrutando de un momento de ocio. Pero lo que se veía claramente reflejado en la pantalla de alta definición que tenía encendida, eso fue lo que literalmente encendió todas las alarmas y puso en alerta a la comunidad online. No les voy a mentir, en el instante inicial, muchos de nosotros nos quedamos verdaderamente perplejos. ¿Qué significaba realmente esa imagen? ¿Qué estaba visualizando? ¿Qué mensaje oculto intentaba transmitirnos con esa sutil, pero sin duda alguna, contundente exposición de su mundo interior? Y aquí es donde entra en juego nuestra labor de detectives digitales, nuestra capacidad para desentrañar las capas de significado que se esconden tras cada publicación de una figura pública. Porque cuando una personalidad de la talla de Method Demir comparte algo en sus plataformas, por insignificante que pueda parecer a primera vista, siempre existe un trasfondo, una historia subyacente que merece ser explorada. Y en este caso particular, la historia gira de manera indisoluble en torno a lo que se vislumbraba en esa pantalla. Podía tratarse de una película que la estaba conmoviendo, una serie que la mantenía enganchada, una obra de arte que la inspiraba, o incluso, una conversación privada, un momento íntimo compartido con alguien cercano. La ambigüedad inherente a la imagen es precisamente lo que ha alimentado de forma exponencial la curiosidad y la expectación de miles de personas.
Ahora, procedamos a analizar las posibles interpretaciones, porque, como bien saben y como hemos comprobado en innumerables ocasiones, en el vertiginoso mundo de las redes sociales, todo puede albergar múltiples significados, capas de interpretación que se superponen y se entrelazan. Una de las teorías más extendidas y plausibles giraba en torno a la posibilidad de que la pantalla reflejara imágenes pertenecientes a un proyecto profesional en el que Demet estaba trabajando activamente o que estaba a punto de iniciar. Imaginemos por un instante que en la pantalla se viera un fotograma de lo que podría ser una nueva película, o incluso un fragmento del guión de una futura producción. Esto por sí solo, ya sería un motivo de enorme emoción y expectación para sus fervientes seguidores, quienes aguardan ansiosamente verla desplegar su talento en nuevos y emocionantes roles. Pero, ¿y si la explicación fuera algo más personal, algo que se adentra en su esfera privada? Otra posibilidad, y debemos admitir que esta es la que generó un mayor revuelo y un auténtico torbellino de especulaciones, es que la pantalla estuviera mostrando algo intrínsecamente relacionado con su vida privada. Y aquí es donde debemos ejercer una cautela extrema, porque nuestra intención no es caer en la especulación infundada ni en el cotilleo sin base. Sin embargo, la manera en que Demet eligió compartir esa imagen, sin proporcionar apenas detalles o explicaciones explícitas, sugería poderosamente que deseaba que la observáramos, que la interpretáramos, que intentáramos descifrar su mensaje. Quizás estaba compartiendo una canción que la estaba inspirando profundamente en ese momento, un libro que la estaba conmoviendo y tocando el alma, o incluso, una fotografía de alguien especial en su vida. Este último punto, el de las relaciones personales, es sin duda alguna un foco de atención constante y perpetuo para los medios de comunicación y para el público en general cuando se trata de figuras públicas y celebridades. Y en el caso de Demet Özdemir, sus relaciones sentimentales, por diversas que hayan sido a lo largo del tiempo, siempre han estado bajo un intenso escrutinio público, analizadas hasta el último detalle por sus seguidores. Por lo tanto, cualquier atisbo, cualquier pista, por mínima y sutil que pueda parecer, tiende a magnificarse exponencialmente y a convertirse en un tema central de conversación y debate en todas las esferas. Si la pantalla hubiera mostrado una imagen de su pareja actual, de un amigo íntimo, o incluso una fotografía nostálgica de algún ser querido, habría sido más que suficiente para generar un sinfín de comentarios, teorías y especulaciones sobre el estado actual de sus relaciones personales. Pero volvamos a lo que es tangible, a lo que está documentado, la propia fotografía. Demet Özdemir, una artista multifacética que ha sabido conquistar el corazón de millones de personas alrededor del mundo gracias a su deslumbrante talento, su innegable belleza y su magnética personalidad, se presentaba ante nosotros de una manera ligeramente más vulnerable, un poco más terrenal y auténtica. Al compartir una imagen tan íntima, como es el reflejo de lo que uno ve en su pantalla privada, nos estaba extendiendo una invitación personal, una puerta de acceso a su mundo, a conocerla un poco más allá de los personajes que interpreta en la ficción o de las apariciones glamurosas en las alfombras rojas. Y es precisamente esa cualidad de exposición sola, de autogestión de su imagen, lo que la hace tan intrigante y cautivadora. No se observan filtros excesivos que distorsionen la realidad, no hay poses estudiadas con antelación. Es un instante fugaz capturado en el tiempo, un fragmento genuino de su vida cotidiana. Y es en ese fragmento, en ese reflejo aparentemente insignificante en la pantalla, donde reside la verdadera clave del por qué esta fotografía ha generado tantas y tan intensas conversaciones. Consideremos el impacto omnipresente de la tecnología en nuestra vida diaria. Las pantallas están por todas partes, son una parte intrínseca de nuestra existencia. Reflejan nuestras vidas, nuestros intereses más profundos, nuestras emociones más sinceras. Y cuando una figura pública de la envergadura de Demet utiliza esa pantalla no solo como un accesorio, sino como un elemento narrativo fundamental en una de sus publicaciones, nos está ofreciendo una ventana privilegiada a su mundo interior, a sus pensamientos y a sus percepciones. ¿Podría ser que Demet simplemente estuviera compartiendo una imagen que la inspiraba de manera creativa en ese preciso momento? Quizás se trataba de una obra de arte abstracto que actuaba como catalizador para su próximo papel, o un paisaje impresionante que la transportaba mentalmente a un destino soñado que deseaba visitar en el futuro. La belleza intrínseca del arte y de las imágenes en general reside en su asombrosa capacidad para evocar emociones, despertar pensamientos y generar sensaciones únicas y diversas en cada persona que las observa, según su propia perspectiva y experiencia vital. Y aquí es donde entra en juego nuestra propia interpretación individual. Cada uno de nosotros, al observar esa fotografía,
proyectó nuestras propias expectativas, nuestros propios deseos latentes y nuestras propias curiosidades innatas sobre la figura de Demet Özdemir. Para algunos, la pantalla representaba la promesa de un futuro profesional brillante y exitoso. Para otros, un instante de felicidad y plenitud personal, un momento de paz interior. Y para muchos más simplemente una curiosidad genuina y saludable por saber que estaba ocupando la mente de su actriz favorita en ese preciso instante de su vida. La belleza inherente de las redes sociales y de la comunicación digital en general radica precisamente en esa capacidad única de crear un diálogo, aunque a menudo sea de forma indirecta y a través de capas de interpretación. Demet comparte una imagen, una pequeña píldora visual, y nosotros, como espectadores activos y participantes de esta comunidad digital, reaccionamos, comentamos, especulamos, debatimos. Y de esa interacción constante, de ese flujo de opiniones y reflexiones, se crea una conversación global que trasciende fronteras. Es fundamental recordar, y esto es un principio que debemos mantener siempre presente, que como espectadores y analistas, debemos encontrar un equilibrio delicado pero esencial entre la sana curiosidad y el respeto irrestricto por la privacidad. Si bien es fascinante e intrínsecamente interesante analizar cada detalle de las vidas de nuestras celebridades favoritas, también es de vital importancia reconocer y defender el hecho de que ellas, al igual que todos nosotros, tienen derecho absoluto a su espacio personal e inviolable. Sin embargo, el mero hecho de que Demet Özdemir haya decidido compartir esta imagen en particular, y de la manera tan particular en que lo hizo, sugiere con fuerza que ella misma estaba abierta a la conversación, invitando a la reflexión y al debate. No fue una filtración accidental de información, no fue algo que se dio a conocer al público sin su explícito consentimiento. Fue una elección consciente, una decisión deliberada. Y esa elección, esa decisión audaz de exponerse sola, de esta manera, es precisamente lo que la hace tan sumamente interesante y reveladora desde el punto de vista de la comunicación estratégica y el marketing personal de una figura pública. Imaginen por un momento la labor de un director de cine experimentado. Un buen director sabe exactamente cómo utilizar cada elemento presente en pantalla para contar una historia de manera efectiva y conmovedora. La iluminación cuidadosamente planificada, los escenarios meticulosamente diseñados, los objetos colocados estratégicamente, todo tiene un propósito narrativo, una función dentro de la trama. De la misma manera, Demet, al situar esa pantalla como un elemento central y prominente en el fondo de su fotografía, estaba utilizando ese elemento específico para añadir una capa adicional de significado, una profundidad insospechada a su publicación. Y ese significado, como hemos explorado a lo largo de este análisis, puede ser extraordinariamente amplio y polifacético. ¿Fue un guiño sutil a un nuevo proyecto profesional que está en camino? ¿Una declaración abierta sobre su estado de ánimo o sus sentimientos en ese momento? ¿Una referencia intencionada a algo que la estaba impactando profundamente en ese instante de su vida? La verdad, la respuesta definitiva y certera, solo la tiene ella. Pero el debate apasionado que generó, la impresionante cantidad de comentarios y la diversidad de teorías que surgieron a raíz de esa única imagen, demuestran de manera irrefutable el inmenso poder que una imagen bien elegida y ejecutada puede tener, y la extraordinaria habilidad que poseen las figuras públicas para captar y mantener nuestra atención de forma tan efectiva. Piensen en la importancia capital de la comunicación visual en el mundo actual, en esta era digital en la que vivimos. Las imágenes hablan volúmenes por sí solas, transmitiendo mensajes y emociones de manera instantánea y poderosa. Y en este caso concreto, la imagen de Demet, con esa pantalla misteriosa como protagonista en segundo plano, funcionaba como un lienzo en blanco sobre el cual sus miles de seguidores pudieron proyectar sus propias narrativas, sus propias interpretaciones y sus propias expectativas. Para concluir esta parte de nuestro análisis, la fotografía de Demet Özdemir, con la pantalla desempeñando un papel tan central y enigmático, no fue simplemente una imagen más en su extenso feed de redes sociales. Fue un evento en sí mismo. Fue un momento de conexión íntima, de profunda intriga, y de un diálogo global que se generó espontáneamente. Nos recordó de manera contundente que incluso las figuras públicas más admiradas comparten fragmentos de sus vidas privadas de maneras inesperadas y sutiles y que esos fragmentos, por pequeños o discretos que parezcan, pueden transmitir mensajes muy poderosos y reveladores. Nos invita a observar con atención, a cuestionar con curiosidad y a interpretar con apertura, siempre manteniendo el respeto como pilar fundamental de nuestra interacción. Así que, mis queridos amigos y seguidores leales,
hemos desgranado minuciosamente este intrigante momento en la vida de Demet Özdemir. Hemos explorado las múltiples y fascinantes interpretaciones posibles de esa fotografía que, sin duda, generó incontables conversaciones y debates. Lo que queda meridianamente claro es el poder innegable de una imagen cuidadosamente seleccionada y la asombrosa capacidad que tienen las celebridades para conectar con su audiencia de maneras verdaderamente inesperadas y sorprendentes. Demet, a través de esta publicación, nos ha demostrado que a veces un simple reflejo en una pantalla puede revelarnos mucho más de lo que inicialmente podríamos haber imaginado. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo lo he hecho al prepararlo y compartirlo con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Cuál creen que fue el verdadero significado oculto detrás de esa enigmática foto? ¿Qué les inspiró o les hizo pensar al verla? Dejen sus valiosos comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, porque me encanta leer cada uno de sus aportes y debatir animadamente con todos ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo tanto como yo, no olviden, por favor, darle un gran y entusiasta me gusta, compartirlo sin dudarlo con todos sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal para no perderse absolutamente nada de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más descubrimientos y más conversaciones apasionantes. Un abrazo enorme para todos.